Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos en su casa. Ustedes saben cómo es esto. Cada noche de martes a viernes traemos a una persona de trascendencia pública en distintos ámbitos, la política, la cultura, la economía, las artes, y conversamos. Escuchamos sobre todo, que es lo más importante para nosotros y que puede ser útil para usted. Hoy quiero que conozcan a un hombre joven que quiere ser diputado por el Departamento Central. Un gran desafío, sin dudas. Él es Stefan Bisocolán. Stefan Bisocolán es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, docente de las cátedras de Derecho Mercantil 1 y 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, curso de masterado en Derecho Penal en el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, ex funcionario bancario con casi 10 años de experiencia ejerciendo funciones dentro del área legal de la entidad. Actualmente, abogado asociado de Estudios Beconi y Asociados, especializado en Derecho Mercantil, Societario y de Empresas. Asesor jurídico y apoderado de entidades financieras, cooperativas y de las principales empresas de crédito del país. Asesor jurídico de Bixa, director titular de Colasem Paraguay S.A., sociedad perteneciente al grupo Colasem SPA Italia. Director de la revista financiera Créditos y Consumo. Conductor televisivo del programa Créditos y Consumo. Está casado hace más de 20 años, tiene una hija. Es olimpista muy fanático. Uno de sus sueños es ser dirigente deportivo del Club Olimpia. Está afiliado al Partido Colorado, pero se candidató a diputado por el Departamento Central de forma independiente. Actualmente es candidato de la Alianza Encuentro Nacional. Bueno, después de esta presentación ya lo saludamos. Estefan, conoces luego más o menos este medio, así que bienvenido casi a tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches a la teleaudiencia. Sí, aquí estoy un poco del otro lado, ahora estoy como entrevistado. Estamos en nuestra casa y contento de estar en tu programa y dispuesto a charlar de lo que te parezca mejor. Leí un poquito tu foja de servicios y estás muy vinculado a organismos financieros, conoces mucho el mundo de las cooperativas, las entidades financieras. ¿Esa fue tu especialización? Mario, soy abogado, estoy en el ejercicio de la profesión hace más de 20 años y la verdad que hace aproximadamente 10, 12 años me enfoqué en un sector del derecho que es la asesoría de empresas, con énfasis en asesoría de entidades financieras, empresas de créditos, casas comerciales y MIPYMES por sobre todo. Hago mucha asesoría de empresas, lo que sería la constitución de la empresa. Le ayudo a pasar por ese calvario tan complicado a las MIPYMES, a los emprendedores de crear su propia empresa y de crecer y de expandirse en su rubro, ¿verdad? Sí, es todo un tema hacerse formal en el Paraguay. Es una necesidad, pero también presupone a veces una barrera infranqueable para mucha gente, ¿no? O sea que, Mario, en primer lugar hay una cuestión muy clave que yo siempre la sostengo. La informalidad no suma. Y en pandemia quedó demostrado. Tuvimos muchas MIPYMES que tuvieron que bajar la cortina, Mario, porque no pudieron acceder a crédito. ¿Pero por qué? Porque no eran formales. Cierto. Pero hay que distinguir un poco. El ser informal no siempre es por una cuestión de mala fe de parte de algún emprendedor o de una MIPYMES, sino está en una cuestión también de burocracia, Mario, ¿verdad? Estaba hablando en estos días con un empresario del rubro gastronómico. Hicimos un check, Mario, de todo lo que él debe de cumplir, todos los permisos, licencias, toda la burocracia que le impone el Estado. Son 62 ítems para ser formal. Todavía muy lejos de esa ventanilla única, de esos sistemas acelerados. Yo estuve en la municipalidad y también luchamos mucho contra esa dinámica. ¿Cómo cuesta cambiar eso? Cuesta mucho cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la gente, doña Juana, que tiene su despensa, su autoservice, doña Juana que tiene una pequeña empresa donde hace chipa. Ayer, en estos días, fue el Día Nacional de la Chipa. Estuve hablando con gente que se dedica a ese rubro, que quieren expandirse, Mario, pero le tienen miedo a ser formal. ¿Pero por qué? Porque dicen, no, burocracia, multas, me van a controlar. Intermediación. Y ahí hay un cuco que hay que romper un poco, hay que trabajar, ¿verdad? Y la educación financiera para mí es clave. Yo soy un fiel defensor que
en la malla curricular de los colegios ya se debe incluir el tema de educación financiera. Qué interesante esto. Después vamos a entrar en las cuestiones más políticas, en tu propuesta, pero quiero redondear un poco esto de introducción porque es un mundo que a todo el que está viendo le tiene que interesar. Este avance de la tecnología justamente nos va a simplificar todos estos procesos. Es clave la tecnología. El tema que hay que generar políticas públicas y proyectos de ley, Mario, que ayuden a la tecnología. Ajá. Y doy un ejemplo. Se crea una muy buena iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio a través de una dependencia interna, lo que se llama el EAS, las Empresas de Acciones Simplificadas, Sí. que iban focalizadas a las MIPYMES, para que uno pueda tener una empresa con mayor facilidad. Y es muy rápida su constitución, su creación. Pero, ¿qué pasa? Tropieza con un problema. Las EAS no pueden abrir cuenta en los bancos. Entonces, cuando uno genera un proyecto o una política pública para favorecer o para incentivar un sector, tiene que tener en cuenta todos los aspectos y desde dónde nace ahí, la semilla se inicia en el Congreso. Y ahí es donde tenemos una deficiencia en la ley y probablemente una deficiencia en algunas normativas que hace que esa herramienta tan interesante hoy no se la pueda aplicar y no soluciona el problema de fondo. Porque una empresa, o sea, vos tenés tu empresa, pero no puedes tener cuenta bancaria. Claro. Entonces, no tiene ¿cómo sentido. operás? No tiene sentido. Tienes que volver a usar la cuenta bancaria de tu vecino, de tu amigo, de tu hermano, y ahí volver a ser informal. ¿Ese impedimento por qué? ¿Es por una falta, digamos, de capital original? Y porque el Banco Central tiene una resolución que establece, Mario, los parámetros que debe cumplir una entidad financiera para abrir cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El legislador tuvo que haber entrado en contacto con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Banco Central del Paraguay, y tuvo que haber tenido en cuenta ese requisito o esa lista de requisitos del Banco Central para generar una ley que tenga su consecuencia, digamos, de fácil aplicación. Pero no pasó eso. Entonces hoy estamos, los bancos te dicen, no, mira, no cumplen estos requisitos, y entonces no te abren la cuenta, y ahí estamos en un pimponeo. Pues, ¿quién es el perjudicado? El emprendedor, Claro. esa MIPYMES, que en realidad no puede formalizarse. Al no formalizarse, Mario, no puede tener asistencia financiera, no puede crecer económicamente. Y ahí varios flagelos más que Ya vienen. tenía una primera tarea entonces legislativa sin ras. Es uno de mis focos de la campaña y mis propuestas legislativas. Sí, me parece genial que comencemos directamente con esto, Estefan, porque evidentemente que con la informalidad perdimos todo siempre históricamente en Paraguay. Ganaron unos pocos, eso es cierto, y se hicieron ricos inclusive, ¿no? Pero ya no, el mundo ya no responde más a ese modelo. Ahora, tenemos que hacerle atractiva esa formalización también, ¿no? Si no la gente no va a entrar, va a ir al surero, al que presta de mañana y hay que pagarle de tarde, al que se va y te pone visto bueno por la inspección y no hace nada. ¿Cómo romper toda esa estructura cultural casi? Sí. Que es una estructura de la corrupción, pero que también tiene que ver con la comodidad de la gente. Eso es lo que hay que modificar, ¿no? Políticas públicas para mí es la clave, Mario. Yo creo que la pandemia desnudó varias falencias. Fíjate que más del 94% de las empresas del país son MIPYMES. Sí. El gran motor económico. El gran motor económico. Pero de ese 94%, yo hablé, en mi programa justamente le invité a los principales referentes de MIPYMES, y aproximadamente un 60% de ese 94% es informal. Algunos hablan de un 70% de informalidad. Y la gente también, Mario, cree que ser formal es tener RUC. Y no es ese el único. O sea, es apenas el primer paso. Es apenas el primer paso. Entonces, hay que hacer un trabajo. Yo tengo en mente un gran proyecto, que es lo que se llamaría un plan nacional de amnistía para los emprendedores y para las MIPYMES. Qué interesante. Darle un plazo, digamos. Darle un plazo. ¿Recordás cuando la época de los autos MAU, Mario? Sí, me acuerdo. Que el blanqueo. Uno tenía un auto MAU y había un blanqueo. Y después te daban una cédula marrón. Sí, sí. Entonces, un blanqueo, un foja cero para los emprendedores y para las MIPYMES, para que vos le puedas dar esa oportunidad, le disminuir los trámites burocráticos, le facilitas inclusive a través de algún ente del Banco Nacional de Fomento, generar una línea de crédito al solo efecto de formalizarse. Porque vos te formalices hoy tiene un costo más o menos entre 15 y 25 millones de guaraníes en trámites que tenés que cubrir. Sí, lo digas a tu contador. Claro, entonces le doy a tu contador, a tu abogado, a tu escribano. ¿Por qué otra tengo que pagarle? Entonces, una línea de crédito a través del Banco Nacional de Fomento para fondear, que te formalices y que tengas un año de gracia para formalizarse, es una de las propuestas que quiero instalar si tengo
la suerte de ocupar un lugar en el Congreso. Enseguida vamos a ver cómo es esa propuesta, por qué grupo entra esta candidatura. Los Visocolán son gente muy inquieta de toda la vida, muchos muy inteligentes. Tu abuelo es una figura ilustre de la historia del Paraguay, de tu mismo nombre. Así mismo. ¿Llegaste a conocerlo? Claro, mi abuelo Estefan Visocolán, tengo grabado en mi mente varias anécdotas que si querés te cuento después de la Dicen pausa. que sabía de memoria la tabla de logaritmos. Sabía de memoria, sabía de memoria. Eso siempre me acuerdo. Él es un hombre que llegó a pelear en el Chaco. Él peleó en la Guerra del Chaco por Paraguay. Sí. Él viene de luego de la Primera Guerra Mundial. Era un ruso blanco. Un ruso blanco, y él viene a Paraguay y tomó una decisión muy difícil en su vida, porque en ese momento el Imperio ruso establecía como parámetro que si vos jurabas servir a otra bandera, automáticamente ya dejaste te desenrolaban, digamos, de tu ejército original. Pero él vio una conmoción muy grande en Paraguay y él decidió enrolarse y fue a pelear a la Guerra del Chaco. Y no fue el único, fueron unos cuantos, ¿no? Fueron unos cuantos, sí, son muchos los rusos blancos que peleaban por Paraguay. Y de ahí yo creo que nace, de ahí están los genes de, como vos decís, de ser un poco revoltoso y de inquieto. Y también de tomar decisiones que te cambian la vida. Y una de ellas fue la que yo tomé para inmiscuirme en la política y también... Eso te quiero preguntar después. Perfecto. Salir de la zona de confort, un hombre dedicado a temas financieros, a temas empresariales, de repente dice, me juego a esta que es más difícil. Enseguida hablaremos un poco de eso. Estamos comenzando esta charla con Estefan o Estefen. Estefan. Estefan, que es en ruso, Esteban, ¿no? Claro, así mismo es. Sí, pero Estefan se pronuncia. Stepan se escribe, se pronuncia Estefan. Porque si fuera en inglés sería Stephen. Así mismo. Bueno, ¿y tu mamá qué apellido? Mendoza. Ya más paraguaya, más española. Más paraguaya, más española. ¿Y tu tío es Oleg? Oleg Visocolán. Ya, Vladimir, tu papá. Vladimir, mi papá. ¿Y mi amigo Visoca? Mi tío, mi padrino. No te puedo creer. Mi padrino me enseñó muchas cosas buenas y malas. Mi querido Visoca, si habláramos de él tendríamos que usar todo un programa aparte. Pero bueno, qué historia, ¿no? La de los Visocolán, siempre metidos en alguna cuestión que es bueno porque quiere decir que están interesados por este país, que su abuelo amó tan profundamente que lo llevó a pelear una guerra por su bandera, por su territorio. Enseguida hablamos de sus propuestas políticas con Visocolán. Estefan Visocolán, hoy con nosotros, precandidato a diputado por Central, un departamento que tiene una problemática bastante compleja, el mayormente poblado en términos de densidad, con un gran déficit de infraestructura. Central es prácticamente la caja de resonancia de todo el país, es un gran desafío realmente. Antes de entrar en eso, composición familiar, casado con una hija, me decías. Abogado, casado, una hija, casado hace más de 20 años, con Verónica, y bueno, una linda familia. ¿Tu nena cómo se llama? Valentina. Valentina. ¿Estudia ya? Estudia, está en el segundo año, está estudiando Ingeniería Comercial y Marketing. Está bien, está trabajando también. ¿No te siguió en Derecho? No me siguió. Yo le recomendé que no lo haga. Somos casi 70.000 abogados ya, entonces cada vez está más complicada la calle. Hay muchos abogados, exactamente. Bueno, ¿qué te impulsa a tomar esta decisión? Primero, ¿con qué grupo la haces? ¿Y qué te impulsó para tomar esta decisión de participar en una candidatura política? Mario, yo creo que la política es la principal herramienta para transformar la vida de la gente. Y en Paraguay, a mi criterio, existe una ruptura entre la dirigencia política y la sociedad. Y no podemos negar que la mayoría de nuestros dirigentes políticos fracasaron hasta hoy en día. Eso fue uno de los motivos que me impulsó. Yo estoy afiliado al Partido Colorado. Me costó mucho tomar la decisión, te decía por eso. Mi abuelo en su momento tuvo que tomar una decisión muy compleja. Sí. De dejar de no servir más a la bandera de su país y servir a la bandera paraguaya en un momento también similar al de conmoción, de una guerra. Y hablando de la distancia, yo creo que en Paraguay estamos enfrentando una guerra contra la corrupción, contra la impunidad y por sobre todo contra la desidia
de los gobernantes en relación a una ciudadanía muy olvidada, ¿verdad? Entonces, a mí me costó mucho tomar esa decisión de candidatarme de forma independiente, pero creo que estuve bendecido en ese momento cuando tomo la decisión de no candidatarme dentro del Partido Colorado. Mira, Mario, yo digo el partido no es el problema, quiero ser muy claro en ese sentido, sino la gente que está manejando las riendas del partido y la gente que, digamos, representa al partido. Y cuando tomo la decisión, yo no me veía representado en ninguno de los dos grupos políticos predominantes dentro de la ANR. Y hoy creo que el tiempo me dio la razón. Sí, justamente. Te iba a decir, hay 2 designados, uno por cada equipo, ¿no? Por la Embajada de Estados Unidos y por el Departamento de Estado. Sí. Te cuento una anécdota. Mi mamá me llama días pasados llorando y me dice, tu abuelo, tu papá, tu abuela te iluminaron, mi hijo, porque si vos tomabas una decisión distinta, hoy en día ibas a estar entre la espada y la pared. ¿Qué ibas a hacer, verdad? Porque claro, tus principios, tus ideales no van con esta forma de hacer política. Y creo que estoy del lado correcto de la historia, Mario. Tomé la decisión cuando estaba en ese momento de incertidumbre. Te cuento que inclusive había decidido no candidatarme. Tuve 15 días muy bajoneado. Otro día le hemos dedicado un programa a contarte varias anécdotas, ¿verdad? En ese momento, ¿no? En ese momento, pero 15 días me bajé. Y estaba un día a la noche y recibió un mensaje y me escribió Soledad Núñez. Yo tenía una afinidad con ella a través de su marido, que estuvo invitado, su marido Bruno de Felipe, presidente de ACEPI en ese momento, y la había entrevistado en el programa para tocar temas relativos a MIPYMES. Sí. Y también había alguien de su entorno, muy amigo mío, y me hicieron un acercamiento, ella me escribió, hablamos, ella se enteró que yo quería incursionar en política y que tuve una mala experiencia. Ajá. Entonces me invitó a reunirme con ella y ahí comencé a hablar un poco con ella, me acerqué a su equipo, conocí su gente, conocí su proyecto y tomé la decisión de sumarme al proyecto de Soledad Núñez, que hoy en día está dentro de una alianza, que es la Alianza Encuentro Nacional. Estoy hoy en día en ese espacio político, Mario. Bueno, interesante esto y Central, porque sos ciudadano de Central. Sí, yo soy toda mi vida viví en Lambaré, sí. Estoy en la frontera Lambaré-Asunción, pero toda mi vida, mi papá también toda la vida fue lambareño, mi papá fue diputado por el departamento Central. Sí. Central para mí, Mario, es el palpitar de Paraguay, pero a su vez está olvidado a los ojos de los gobernantes. ¿Tu papá fue diputado por el Partido Colorado? Mi papá fue diputado por el Partido Colorado. De acuerdo. Así sí. mismo. Y le habrá costado también que su hijo ya no se presente por su partido. Mi papá ya falleció. Mi papá ya falleció hace mucho. O sea que tu mamá con más razón entonces se emocionó. Mi mamá se emocionó, pero hay una anécdota que se da, ¿verdad? Porque mi tío Oleg, Luis Ocolam, en el mismo momento que mi padre activaba en política, te estoy hablando hace más de 25 años, mi papá candidato al Partido Colorado y mi tío Oleg candidato por el Encuentro Nacional. De acuerdo. La época de Caballero Vargas. Acá en Lambaré. Ah, claro. Sí. Entonces, bueno, en ese momento yo había sentido, yo ya tenía algo en la mente, le decía a mi papá, pero este señor Caballero Vargas tiene buenas propuestas, le decía. Y estaba pues instalado en la mente del paraguayo, Mario, el tema del color, ¿verdad? Claro, todavía. ¿Cómo te vas a salir del... Sí. ¿Cómo vas a dejar de votar el rojo, verdad? Era una onda así. Claro. Y yo en ese momento ya tenía un discernimiento y ya analizaba y trataba en la mesa familiar de hablar y decir, che, pero mira, este señor quiere cambiar esto, aquello. Y ya era medio revoltoso como lo dijiste al comienzo, ¿verdad? Sí. Y bueno, sí, así mismo, mi papá diputado por el Partido Colorado. Mira, y finalmente, después de todo ese tiempo, terminó tu candidatura dentro de una alianza con el Encuentro Nacional. Así mismo. Ahí en el Encuentro, o en la alianza más Encuentro, porque son varios movimientos más el Encuentro Nacional, sí. Hay muchas tendencias internas, pero también hay un entusiasmo muy fuerte que está representado por la figura de Katia González y de Soledad Núñez. Conformaron como una especie de tándem importante, generó mucho interés, está generando. Katia ya decidió ir a la senaduría y se comenta que Soledad podría ir a la vicepresidencia con Efraín. ¿Qué sentimientos tenés al respecto de esas decisiones? Yo creo que Soledad y Katia y Soledad representan hoy la nueva forma de hacer política. Si me preguntás qué fue lo que me convenció para sumarme al proyecto, en principio Soledad Núñez y luego al del Encuentro Nacional, fue que vi que ellos levantan la bandera
de que hay que refundar la política paraguaya y hay que instalar una nueva forma de hacer política. Eso es lo que más me convence, ¿verdad? Y me tocó, Katia fue mi compañera de facultad. Ajá. Pero pero la conocía, pero sin ser frecuentar como amigos ni nada. Claro. Pero ahora me tocó conocerla en un rol no tan de parlamentaria, sino en tratar con ella en el día a día. Y ella tiene una forma muy peculiar de defender sus posturas, ¿verdad? Sí, sí. Pero Katia es, cuando uno está con ella hablando, no sé qué término usar, pero es arriera. Es de la gente, eso absolutamente. No es un personaje inventado. Es un personaje. O sea, Katia es así. Cuando se para en el curul en el Congreso es así, y cuando está hablando contigo también es así, ¿verdad? Y nuestra política necesita también esa fortaleza. Necesita esa fortaleza, necesitamos gente. Yo estoy convencido, Mario, son varios los requisitos que un parlamentario o que alguien que aspira a un cargo político electoral debe de reunir. Pero hay dos que para mí en el 2023 son ineludibles, pero ineludibles que cualquier cosa puede dejar de tener menos estos dos condimentos a mi criterio. Sí. En primer lugar, estar preparado para el cargo para el cual te presentas. Sí. Y en segundo lugar, la honestidad y tu foja de vida. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que esos dos elementos, nadie puede discutirlo, que ni Sole ni Katia no lo tengan. Y eso es lo que más a mí me atrajo. Van a haber cuestiones que se van a criticar, van a haber situaciones que se van a dar, pero yo creo que Paraguay como nunca necesita gente preparada y honesta en los próximos años. Esto se va a someter a un experimento nuevo en la democracia paraguaya, que es la concertación. No fue fácil, sabrás, habrá seguido de cerca el armado de esa concertación. Todavía se está trabajando, se está en los últimos días antes de la presentación de las chapas, la construcción de un tribunal electoral independiente, un proceso de elección en diciembre. ¿Pensás que esta es la herramienta que necesitábamos para una alternancia? Yo creo que la unidad es la clave. Yo creo que post pandemia y las situaciones que hoy en día está pasando el mundo entero nos obligan, Mario, a, no digo olvidarnos, sino dejar de lado ciertas cuestiones. Yo creo que las cuestiones ideológicas son importantes, pero hoy en día no deberían ser el eje, el foco de tomar decisiones para el bien del país. Y yo creo que Paraguay necesita un modelo de unidad, necesita que la gente entienda que ya no vale votar únicamente a los colores, que hay que votar a las personas, que ya no vale vender tu voto por 100.000 guaraníes, que hay que construir una nueva política, hay que transformar la política paraguaya y hay que cambiar muchas prácticas, Mario. Creo que la concertación es una unidad de varios frentes que genera una opción importante para el electorado. Lastimosamente, a mi criterio, ambos partidos tradicionales tienen sus luces y sus sombras. Hoy en día un poco más de sombras. Y esta figura de la concertación creo que es la herramienta que mejor posición y que mejor opción le da al electorado. Bueno, importante hacer este repaso de lo que es el escenario político, un escenario convulsionado del cual quiero hablar un poco después también, donde, por ejemplo, hay un candidato que tuvo que descabalgar porque directamente una potencia mundial le dijo sos corrupto, donde hay una interna partidaria de la ANR muy virulenta, donde la oposición también tiene que mostrar madurez para atraer al electorado, ¿no? Sí. Hablaremos un poco de ese escenario a la vuelta de la pausa, con un joven, una promesa, un hombre que tiene toda una trayectoria en el sector privado y que hoy se ofrece como posibilidad electoral. Claro que usted va a decidir el día del voto seguramente si le da o no esa confianza, pero hoy por lo menos queremos saber más de él para que usted tome conscientemente su decisión. Ya volvemos con Estefan Michocolán, invitado especial, conversando esta noche en Mega TV. Estamos con Estefan Michocolán, que además, lo hemos dicho antes ya, es colega nuestro que está en el canal hermano Pro Televisión,
haciendo también su programa semanal, ¿no? Semanal, sí, Sí. así mismo. Ahí hablas más que nada del mundo de la finanza, de los El créditos. mundo de las finanzas, el mundo de las Las MIPYMES. MIPYMES, la economía y también cuestiones jurídicas relacionadas al mundo económico. Antes de volver a los temas políticos, ayer hablaba con un referente de la ANR que me decía uno de los temas que quiero encarar, el tema de los endeudados. Hay mucha gente con muy pocas posibilidades de crecer porque está con problemas de figurar, por ejemplo, en los famosos informes tipo Inforcom, digamos. Sí. Ese es un problema real, ¿verdad? Es un problema real porque en Paraguay hasta hace 5 años solamente teníamos una empresa que se limitaba a almacenar información negativa sobre Mario, sobre Estefan, sobre cualquier persona. Es decir, si vos en un comportamiento de crédito, Mario, Sí. durante 5 años, como todo empresario, pudiste haber tenido un tropiezo de un año tuviste un buen año pagando tus deudas, volviste a tropezar, entonces el empresario pues tiene su Sí. subida y bajada. Pero lo que pasa es que esta empresa únicamente almacenaba información negativa. Nace otra empresa en el mercado financiero que es VIXA. VIXA nace hace 5 años y lo que comienza a generar, Mario, es una cuestión, o sea, almacena información positiva. ¿En qué sentido? Si Estefan Bisocolam tuvo un comportamiento negativo durante 2 años, pero ya hace 3 años se recuperó, entonces se analiza todo el contexto. Ok. Ah, no, Estefan ya se recuperó, Estefan ya puede ser sujeto de crédito. Ajá. Entonces, ahora hay una ley también que está vigente, está próxima a ser reglamentada, que es la ley de información personal crediticia, que para mí va a ser muy importante, en virtud de la cual todos los actores del mercado comercial y financiero están obligados a aportar información sobre todos los consumidores. Eso es algo muy importante porque va a permitir que se conozca la historia crediticia de la gente y se pueda, ya no pase lo que dijiste, ¿verdad? Claro. Que aquel endeudado Que quede como un paria. que quede como un paria, como un excluido Sí. financieramente. Y entonces, al haber información positiva de recuperación sobre esa persona, se le comienza a incluir nuevamente y puede ser sujeto de crédito, puede volver a emprender y tener ¿por qué no una MIPYME y a no ser un paria, como lo decís. La pandemia dejó en ese sentido también un rezago en la capacidad de pago de la gente, ¿no? Recién Sí. ahora se está recuperando, ¿no? Se está recuperando, así mismo se está recuperando. Lastimosamente también hay otros factores, Mario, que la recuperación volvió a estancarse, la guerra, Sí. suba de combustible, convulsión política. Hoy en día en el Congreso estamos hace 15, 20 días, estamos hablando solamente de 1 o 2 temas, ¿verdad? Juicio Claro. político, Claro. la gente se olvidó de políticas públicas, falta más de un año para que este Congreso se vaya, pero ya nadie está generando políticas públicas, todos están analizando el contexto electoral y eso también va a perjudicar mucho la economía. Aún así se dice que el año que viene podríamos tener un buen crecimiento de vuelta. Yo lo espero, Ok. hay que ser siempre positivo. Ajá. Esperábamos este año, no ocurrieron cosas impensadas. ¿Quién iba a pensar que iba a una guerra en Europa, por ejemplo, no? Sí. O que los combustibles iban a subir como subieron. Pero la perspectiva parece positiva. Y ahí cierro un poquito ese repaso rápido del tema económico. El próximo gobierno y el Parlamento, donde vos podés estar sentado, va a tener que afrontar un país altamente endeudado, con compromisos contraídos que hay que ir pagando, ¿no? La deuda creció de forma impresionante, Mario, y a mí me preocupa también el alto porcentaje del presupuesto general de gastos que se destina a gastos rígidos, ¿verdad? El presupuesto general de gastos de la nación tiene un alto porcentaje destinado a gastos rígidos y me preocupa que en el Congreso Nacional haya poca gente, Mario, preocupada y preparada para afrontar este problema, porque no podemos, mira que armar un presupuesto general de gasto en la nación, encarar políticas públicas, generar proyectos de ley, es un trabajo bastante complejo. Entonces, tenemos algunas figuras importantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero yo te diría que es menos del 10% de los congresistas quienes en realidad están preocupados y preparados. Eso es importante, Mario, preparados, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa, verdad? Yo siempre cuento el ejemplo de una reunión que había tenido un grupo empresarial, reuniones con parlamentarios paraguayos y luego tuvimos reuniones con parlamentarios uruguayos. En la reunión con los parlamentarios paraguayos, Mario, el parlamentario paraguayo estaba rodeado de casi 10 asesores. ¿Por qué? Porque el parlamentario
no tiene las condiciones. No tiene las condiciones mínimas para analizar ningún contexto económico, jurídico, Claro. fáctico, social. Entonces, y esos 10 asesores implican 10 salarios Claro. importantes. Sí. Y luego me voy a la reunión con el parlamentario uruguayo, ¿verdad? Estaba él y un asesor que trabajaba con él Y punto. y punto. Entonces, Claro. el tema de estar preparados para ocupar ciertos cargos electorales, Entiendo. como el del Congreso Nacional, no implica solamente una cuestión de qué le puede dar al país, sino también todo lo que gira en torno a contrataciones, a incrementar gasto innecesario y varias cuestiones más. Importante esto que señala Estefan, porque a veces no tenemos en cuenta eso al momento de votar, y vaya si es importante. Y está el otro aspecto, Estefan, profundizando lo que decías. También cuando tienen que cumplir los compromisos electorales que asumieron, generalmente lo hacen metiendo más gente al sistema del empleo público. Esa es una de las formas en que se pagan esas deudas de campañas electorales. Tenemos todavía el chip de que si ganamos poder es para que entre nuestra gente, y el Estado no da más. No da más el Estado. Uno de los ejes de propuesta que tengo, el tema de la oportunidad laboral, pero yo sí hago mucho hincapié, Mario, en lo siguiente. Trato de instalar y explicarle a la gente que trabajo, la palabra trabajo no significa siempre salario. Sí. Y salario no siempre significa salario en entes públicos. Claro. Entonces hay que generar, Mario, proyectos reales y políticas públicas para que aquel emprendedor, aquel joven, hicimos una encuesta, Mario, y fíjate que, ¿qué quiere el joven? El joven entre 18 y 25 y 28 años quiere Trabajo. trabajo, pero mira la característica. Quiere un trabajo que le genere un buen ingreso, trabajando pocas horas y no estando en relación de dependencia. Yo no critico eso. No, Porque significa que quiere ser emprendedor. claro. Pero como en Paraguay cuesta muchísimo ser emprendedor. Entonces yo quiero generar políticas públicas. Yo quiero ser representante de los emprendedores y las MIPYME en el Congreso Nacional. Quiero generar políticas públicas, ¿para qué? Para que vos puedas tener tu primer crédito blando en una institución del Estado. Banco Nacional de Fomento. Claro. Tener tu primer crédito blando, entonces puedes crear tu pequeña microempresa. Luego puedes comenzar a crecer, y se te ayuda a formalizarte. Es una persona con crédito formal, no tenés dependencia de nadie, sos tu propia empresa, Sí. generas tus propios ingresos y ahí vas creciendo, Mario. Y ahí generas una cosa, o sea, se podría generar a la larga una cosa, rompes ese lazo de dependencia del político de turno. Claro, exactamente. ¿Verdad? Está genial esta descripción que hiciste, porque hasta ahora en el imaginario, decía mi querido tío Oscar Ferreiro, amigo de los viejos Fisocolam, decía: el paraguayo no quiere trabajo, quiere sueldo. Decía, simplificaba. Fue un modelo también ese, Estefan. Sí. Yo siempre digo, y a mí una vez el doctor Laino me dijo, era como un subsidio el empleo público. Como Sí. en otros países se da un subsidio, acá se da un empleo, aunque no tengas nada que hacer. Esa forma de ver las cosas ya está perimido. Está ya perimido. No se puede. Ahora, también para lograr eso que vos querés, hay que capacitar a esos jóvenes. Claro, y ahí es clave incorporar en la malla curricular de los colegios, en primer lugar, el tema de educación financiera. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo el ¿Cómo dinero? manejo mi dinero? ¿Cómo me formalizo? ¿Cómo evito tener deudas innecesarias? ¿Cómo puedo tener acceso al crédito con mayor facilidad? ¿Cómo puedo acceder a un crédito y luego tengo que aprender a invertir el crédito? Tener mi propia empresa. Claro. Y ahí se va generando, ¿verdad? Yo sí me pongo en el lugar también. Había estado hace poco hablando con el presidente de la Capasu. Sí. Y él, un ataque frontal siempre al contrabando. Yo le decía a Alberto Joroji, me pongo un ratito del otro lado, y yo hablaba Mario con una persona en un semáforo, y me decía, esta persona, yo vivo vendiendo productos de contrabando, o si no, no puedo comer. ¿Verdad? Y la acompañaba al depósito yo, Mario, y en el depósito tenía mercadería por casi 100 millones de guaraníes, y yo decía, pero... Claro. ¿Cómo pues? O sea, mira que acá hay mucha plata. No, pero esto, hay grandes ampones de entrada del contrabando, Mario. O sea, esa persona vende ese dulce o ese aceite de contrabando porque necesita para comer. Porque no tiene una oportunidad, no hay una política pública para que él pueda emprender su propio negocio formal. Claro. Y está
cometiendo un hecho punible, pero para beneficiarle a alguien que está la oscura, en la sombra, lucrando y fondeando ese contrabando. Eso hay que atacar, Mario. Interesantísimo, porque ahí está la brecha, ¿no? Entre el que necesita, y esa es una realidad social. Sí. Los números de Paraguay en materia de pobreza siguen siendo muy alarmantes, Estefan, vos los conoces. Así mismo. Tenemos casi 2 millones de personas entre extrema pobreza y pobreza, ahí todavía remando en el caudaloso río de la miseria. No es fácil decirle a un hombre que no puede darle comer a su hijo, sabe que hermano, tiene que ser formal y tiene que estar con todas las leyes. Él quiere darle comer a su hijo. Tenemos un cinturón de pobreza en Central justamente, vos conocés, asentamientos. Sí. Hay una temática social también que van a tener que abarcar. Sí, es muy complejo. Central tiene muchos asentamientos, hay gente que vive hoy en día en extrema pobreza, Mario, está viviendo con menos de 50.000 guaraníes por día y una familia de 4 o 5 personas. Y ese problema que hay que atacar. Corto ahí, antes de la pausa. A veces se queja, hay un sector que dice los zurdos, haraganes, quieren darle plata a los pobres y generan así dependencia política. El famoso tema de los piqueteros y cosas así. Pero también hay una realidad. Hay que apagar el incendio y después generar simultáneamente casi las oportunidades. Hay como una ecuación que nos cuesta hacer a los paraguayos. ¿Qué pensás al respecto? Es una cuestión complicada. Yo creo que hay que afrontar. Yo creo que eventualmente una ayuda. Yo creo que mira que hay un gran sector de la población que de por sí ya está subsidiada. Para mí sí. Un planillero es una persona subsidiada. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, ahora, yo le diría al planillero, yo echarle a todos los planilleros a la calle, a todos los funcionarios públicos a la calle, se va a generar un caos social. Sí. Ahora sí, hagamos un plan. Un plan. Claro. Bueno, señores, a partir de tal fecha, ustedes tienen que capacitarse, vamos a trasladarla a tal lugar, vamos a generar ciertas políticas públicas. Ahora que no quiere trabajar después, bueno, hermano querido, te dejamos subsidiar, ¿verdad? Ese es otro. Importante tarea también en lo legislativo seguramente para el próximo periodo, porque ese es un problema y está el tema de las jubilaciones también que no hablamos. Pero vamos a la pausa, después seguimos hablando. Es muy interesante porque Estefan viene de este mundo, conoce ese mundo de la finanza, de los números y conoce muy bien la realidad económica de nuestro país. Somos optimistas, es cierto, pero ese optimismo tiene que estar sustentado también en políticas públicas sólidas, ¿no? Ojalá que los nuevos legisladores puedan impulsar esas políticas. Enseguida volvemos con Estefan Bisocolán, hoy como invitado especial. Seguimos aquí en Conversando Anoche. Le estaba haciendo en el corte una pregunta fundamental para mí. Por suerte me contestó lo que yo quería. Olimpista. Olimpista, muy fanático. Con un sueño pendiente y que lo vamos a cumplir. Después de esta campaña política creo que me voy a abocar. Pues tengo un sueño de ser dirigente del club. Dirigente del club. Voy a enfocarme en eso. ¿Sos socio, por supuesto? Soy socio y quiero ayudarle a mi club. Y eso qué bueno, una eso materia pendiente. Falta gente joven. Está haciendo un buen trabajo, Cardona, no es fácil lo que encontró. No es fácil. Pero bueno, así que olimpista, entonces, Estefan, como toda la familia, creo que los Bisocolán... Olimpista, hay algunos por ahí revoltosos ahí, descarriados. Descarriados. Bueno, evidentemente que en estos 10 minutos finales quiero aprovechar para redondear un poco tus intenciones como parlamentario o posible parlamentario. Primero se pasa por una interna. Sí. ¿Ustedes van a ir a internas? Vamos a internar el 18 de diciembre como todos los partidos. Todos los partidos. Ahí queda delineada la lista, digamos. Hay que delinear la lista y luego tenemos la elección del 30 de abril. Ya. ¿Quién más tenés ahí en Central como competidores? ¿De tu grupo? Mi grupo. Está en nuestra lista, está Rubén Rubín. Sí. Rubén, que está trabajando mucho también. Rubén está con nosotros. Tenemos ¿Y después de encuentro, por ejemplo? Está también Pastor Filártiga, está de San Lorenzo, está Sole Blanco, tenemos del mundo de las MIPYMES, tenemos varios jóvenes y ahora se nos sumó algunos jóvenes también de otros partidos. Y dentro de esta lista ustedes van a ubicarse de acuerdo a cómo queden esas elecciones. Claro, así mismo. El orden, digamos, que van a ocupar. Y después acompañarán al candidato que surja de la elección de presidente y vice de la concertación. Claro, luego hay una, digamos, recordemos que la concertación es
para la chapa en sí. Sí, para la chapa. Y bueno, cada candidato tiene su lista de parlamentarios, ¿verdad? Ajá. Entonces, la Alianza Encuentro Nacional es una lista independiente a lo que sería la chapa en sí, pero cada uno ahí tiene la libertad de, digamos, hacer campaña única y exclusivamente por su candidatura parlamentaria o, obviamente, hacer campaña por la chapa que Claro. esté en la concentración, ¿verdad? O sea, Entiendo. obviamente. Pero el objetivo principal de la concentración, obviamente, es que todos apoyen a la figura, ¿verdad? Pero Claro, sí, al que termine electo. sí, claro, acá no hay un mandato imperativo, lo que te quiero decir, Mario. O sea, Entiendo. hay una libertad, obviamente, que el que quiera, digamos, hacer su campaña únicamente parlamentaria lo hará, ¿verdad? Y el que quiera sumarse a ambas campañas, campaña a la presidencial como a su campaña parlamentaria, también tiene la libertad de hacerlo. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que justamente ese es el problema de la concertación, que van a tener que apoyar distintos sectores a un mismo presidente y vice si resultaban electos? Pongamos, decía el gran Humberto Rubín, Pensamiento mágico. el pensamiento mágico. Decía él, pongamos que, bueno, una chapa de la concertación gana en el 2023. Entran también muchos parlamentarios, entre ellos vos. ¿Cómo van a articularse para apoyar ese gobierno y no dejarlo solo como ocurrió con Lugo, por ejemplo? Y es una gran tarea, Mario. Yo creo que hay que poner al país en primer lugar. Yo creo que el Paraguay necesita entender el colorado, el liberal, el independiente. Todos los sectores de derecha e izquierda tienen que entender que Paraguay necesita recorrer un transitar de 5 años en unidad y en paz. Estamos pasando por momentos, lo hablamos en el corte, Sí. nunca pasó Paraguay por algo similar a esto, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que tenemos meses de turbulencia, esto va a empeorar a mi criterio, pero luego del abril del 2023 creo que deberíamos transitar 5 años de paz para tratar de levantar al país, Mario. Hay que trabajar, hay que generar políticas públicas, enfocarse en la patria primero, olvidarse ahí de los colores y tratar de llevar el carro todo junto. No va a ser fácil, yo estoy convencido que no va a ser fácil. Yo creo que los actores hoy en día de la concertación ya aprendieron alguna mala experiencia que tuvieron en la época de Fernando Lugo y probablemente no volverán a cometer el mismo error, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo nos dará o no la razón, ¿verdad? Algunos dicen que el Partido Colorado, inclusive pensándolo bien, no siendo malintencionado, respetando la ANR, necesita una depuración en la llanura. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que el Partido Colorado es el principal partido político del Paraguay. Yo lo repito, yo estoy afiliado al Partido Colorado. Yo no tengo un problema con el partido en sí. Yo creo que podría el Partido Colorado ser una de las principales herramientas para impulsar el cambio, pero me decía el otro día un amigo colorado, él me decía, pero hay muchas caras nuevas dentro del Partido Colorado. ¿Por qué no le das la oportunidad a esta gente? Hay muchos jóvenes, caras nuevas. Yo le decía, el hecho de ser cara nueva no es suficiente, porque si vos sos una cara nueva, Mario, pero defender el mismo sistema, Claro. defender el mismo negocio de los líderes de tu movimiento, entonces, ¿qué sirve que sea una cara nueva? Te están usando para maquillar una situación y para seguir en el poder los mismos de siempre. Entonces, yo creo que eso es lo que debe de entender el Colorado en sí. Yo trato de no hacer una crítica al partido en sí, pero sí a los hombres que yo creo que prostituyeron la forma de hacer política dentro del Partido Colorado. Ya nos tenemos que ir, vos conocés mejor que nadie los temas y los tiempos de la televisión. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. ¿Sí? ¿Sos practicante? Creo en Dios, practicante, no quiero mentir. ¿Católico? Católico. Los católicos somos medio fallutos, pero creemos. Creo en Dios, pero no soy muy practicante, pero creo en Dios, soy católico. ¿Los bautizaste a tu nena? Le bauticé a mi hija. ¿Te casaste por iglesia? Me casé por iglesia, con todo. ¿Verdad? Soy nombre de familia. Soy pro familia, Mario. ¿Sos pro familia? Soy pro familia. Sí, de eso hablaremos otro día también, porque es un tema apasionante igualmente, que a veces arrastra ciertas confusiones conceptuales también, pero obviamente que la trascendencia y la fe en un poder superior a veces nos ayudan en los momentos más difíciles. Así mismo. Te deseo mucha suerte, estimado Estefan, creo que te lo mereces, es una oportunidad, pero la gente va a tener la decisión. Así mismo. Gracias por venir. Gracias, Mario, por la oportunidad. Saluda a la gente y un breve mensaje. Quiero que tengan en cuenta que el 2023 va a ser un año muy definitivo en la historia de nuestras vidas. Mucha juventud va a acudir a las urnas a votar y para mí lo más importante es refundar la clase política paraguaya. Es la tarea pendiente
y es lo que nos va a quitar del abismo de ética y moral en el que nos encontramos sumergidos. Gracias, Mario, por esta invitación. Gracias, Estefan Bisocolán. Tome nota, es otra opción que usted va a tener, ciudadano, el día de mañana cuando tenga que votar en internas a padrón abierto en la concertación y en las generales del 2023. Gracias por su sintonía. Tengan muy buenas noches.